Es impresionante, es increíble, año 2024, y de repente Pedro P., esta canción con tanta historia, se remezcla y se baila en todas las discotecas y se utiliza en todas las redes sociales, y Rafaela Carrà vuelve a ser escuchada por unas generaciones que a lo mejor no saben ni que existía. Y yo estoy muy feliz de que esto haya coincidido y esté en el mismo momento de la publicación de un libro imprescindible para los fans de Rafaela Carrà y para los que les guste la historia de España de los últimos 40 años, voy a decir. Y tenemos a su autor, Pedro Ángel Sánchez. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Un placer. Qué honor volver a compartir micrófono contigo, Sí, tío. que es verdad, ¿eh? Después Madre de 20 mía. años, puede ser. Impresionante. 21. 21, lleva bien la cuenta. 2003. Tú te fuiste de Radio Sol en 2003 y yo llegué en aquel momento. Fíjate, ¿eh? Y aquí estamos de nuevo juntos. ¿Qué ha pasado Gracias con a la esta radio. canción? Que además lleva tu nombre y que además a ti te gustaba especialmente. Sí, bueno, pues no sabemos muy bien lo que ha pasado. Yo creo que es la magia de Rafaela Carrà, que sigue estando presente porque su alegría sigue intacta. Yo creo que su personaje, como bien digo en el libro, será eterno, y eso ahora mismo lo confirma esta canción, que está llegando, como tú dices, a nuevas generaciones, que se ha convertido en número 1 en países como Taiwán, en los Emiratos Árabes, en Chipre, y no se sabe muy bien por qué, porque fue una canción que, por ejemplo, aquí en España No fue un número 1. Exactamente, no era de sus más conocidas canciones, sí que fue un éxito muy importante en Argentina en 1980, pero de repente el poder de las redes, de TikTok, lo ha convertido en una de esas canciones que el otro día me decía mi hermana: no te lo puedes creer, Pedro, pero estoy escuchando cantar a tu sobrino Pedro P. en la habitación. Así que, bueno... Que es un niño pequeñín, ¿no? Tiene 14 años. Ah, un Pero adolescente. fíjate, un pero un adolescente que seguramente, Sí, sí. bueno, que ya te lo digo yo, ellos no sabían quién era Rafaela Carrà, y Claro. ahora afortunadamente pues sí. Y además ha coincidido, como tú dices, con la publicación de esta primera biografía publicada en España, y yo creo que ella, desde donde esté, ha puesto también su granito de arena para que vaya de la mano de la biografía y se convierta también en un éxito. Nada es eterno salvo la Carrà. Tenía que ser Pedro Ángel Sánchez el que escribiera este libro. Entre otras cosas, vamos a contarlo porque creo que es bonito, la última entrevista que se le hizo en España a Rafaela Carrà fue a tu cargo. Fuiste tú el que movió los hilos y el que consiguió llamarla por teléfono. Me parece que fue por teléfono, Sí, ¿no? sí, la llamé por teléfono, ella estaba en Roma, ya estaba enferma. Esto nos enteramos cuando ya falleció, porque ya falleció en julio de 2021 y la entrevista fue en diciembre de 2020, 6 meses antes. Fíjate. Y ya llevaba luchando con la enfermedad 6 meses también. O sea, estaba en plena enfermedad. Lo que pasa que ella, de forma muy inteligente, no quería que nadie se enterara. Y precisamente en esos meses que había salido a la luz una película que había hecho Nacho Álvarez basada en sus canciones, le permitieron estar presente en algunos medios, pero siempre de forma telefónica, para no levantar sospechas. Y esa entrevista me la concedió después de mucho tiempo de insistencia, porque aunque yo ya la había entrevistado aquí en España presencialmente, tenía muchas ganas de tenerla en el programa de radio que presentaba y que presento actualmente, y me costó mucho. Y yo creo que por esa insistencia y porque ella sabía que esa entrevista no la pedía un periodista más, sino que era alguien que realmente la admiraba mucho y la quería mucho, terminó regalándomela. Yo la recuerdo, yo me imagino que no mucho antes. Es que no lo sé, porque soy fatal para las épocas, ¿no? Pero ¿cuándo? O sea, Televisión Española celebró su aniversario, no sé si era el 50 aniversario El 60 aniversario. o el 60 aniversario, y estuvo Rafaela Carrà. Sí, eso pero además fue... estuvo espectacular, como siempre. Sí, o sea, sí, es estaba que... estupenda. Eso fue en diciembre de 2016, esa gala, pues ha llovido. unos añitos antes, pero sí, ella seguía en plena forma. De hecho, ella estaba haciendo la versión italiana del programa de Bertino Osborne en Italia, y la estuvo haciendo hasta la llegada de la pandemia. De hecho, había una tercera temporada firmada, ya había incluso nombres, hablaba de Tiziano Ferro, de Mica, que iban a ser algunos de los invitados, y de hecho la película Explota, que se estrenó en 2020, la secuencia en la que ella aparece, que aparece un cameíto de ella, fue en enero de 2020. Por lo tanto... Estaba muy bien físicamente, por lo menos, muy bien, hasta el final. Lo que pasa es que cuando la enfermedad dio la cara, pues como ocurre con este tipo de enfermedades, a veces es demasiado tarde y van demasiado rápido. Vamos a ir escuchando fragmentos de algunas canciones de Rafaela Carrà, por ejemplo, esta joya. En el amor todo es empezar. Claro, me imagino que es muy difícil
para ti elegir una... ¿O tienes tu canción? Aparte de la de Pedro, que sé que es especial para ti. Yo, mira, me preguntáis mucho por esto en los últimos tiempos. A mí hay una canción que no es muy conocida y que creo que también refleja otra vertiente musical de Rafaela, no tan reivindicada, porque ella era una grandísima baladista. Es verdad que ella fue muy consciente de que el género festivo, como cantante festiva, era donde estaba su momento, ¿no? Y por eso Fiesta, Hay que venir al sur, En el amor todos empezar son las canciones que todos recordamos y las que han sobrevivido al tiempo. Pero luego era una enorme baladista y hay una canción que se llama Yo no sé vivir sin ti, que es una maravilla de canción a piano y que tiene muy poco que ver con estas canciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta, En el amor todos empezar, es el single más vendido de toda la trayectoria de Rafaela. 20 millones de copias vendió. 20 millones de copias de un single. Impresionante, ¿eh? Impresionante. A nivel mundial vendió 60 millones y luego también está Rumore, que vendió 10 millones de copias. Y es que, aparte de triunfar en Italia y en España, en Latinoamérica fue una auténtica estrella, sobre todo en la década de los 80 y finales de los 70. Pero es que luego sus canciones las cantó en alemán, en francés, cantó incluso en ruso y fue número 1 en muchísimos países de Europa. Es impresionante la facilidad. No es que tuviese facilidad para los idiomas, es que era ella en todos los idiomas. Yo creo que no la he escuchado cantar en otros idiomas que no sea español e italiano, ¿no? Pero me imagino que será exactamente igual. Que tiene una personalidad tan fuerte, una manera de ser tan Rafaela Carrà, que es inimitable por mucho que todo el mundo hiciera aquello del pelo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es que además es que sabía muchos idiomas. De hecho, eso también le ayudó mucho a nivel televisivo. Por ejemplo, ella siempre contó cómo fue la visita inesperada en un programa que tenía en Italia a principios de los 80 de la Madre Teresa de Calcuta, que no lo esperaba en absoluto. Lo que pasa es que la Madre Teresa de Calcuta estaba allí en Italia presentando algún proyecto solidario y de repente los guionistas consiguieron la entrevista. Fue la única entrevista en televisión que ofreció la Madre Teresa de Calcuta y Rafaela se la hizo evidentemente en inglés, porque la Madre Teresa no sabía italiano. Se la hizo en inglés y ella evidentemente lo iba traduciendo. Ella hablaba además muy bajito, la Madre Teresa, empezó a rezar en mitad de la entrevista, pero ella salió airosa como una profesional que era. Hace relativamente poco vi, no sé por qué, pues una entrevista, unos programas. Televisión Española está recuperando a través de sus redes sociales momentos de aquellos programas que hizo en España, ¿no? Y me admiraba muchísimo, claro, ahora es impensable, ¿no? Ahora va una estrella de Hollywood a Pablo Motos, al Hormiguero, y hay una intérprete que está haciendo, entre comillas, el doblaje, voy a decir para que la gente lo entienda, en español de lo que habla, ¿no? Ella escuchaba, Rafaela Carrà, en sus programas, escuchaba al entrevistado, se quedaba con la copla, para que la gente lo entienda, a lo mejor hablaba 1 minuto y medio o 2 minutos el entrevistado y después ella hacía la traducción mirando a cámara con una sonrisa enorme. Qué exigente tenía que ser aquello, ¿no? Es que era una profesional y una pionera en todo lo que hizo. Fíjate, decías tú, ahora en El Hormiguero hacen tal, pero es que cuando ella llevaba a sus invitados a sus programas, ella sobre todo buscaba que dieran espectáculo. Le encantaba que el invitado fuera la estrella y que fuera el invitado el que brillara por encima de ella, porque ella sabía perfectamente cuál era su espacio, pero si ella llevaba a un actor, a un presentador, ella quería que él fuera el protagonista. Y por eso siempre, si el protagonista brillaba, ella siempre daba un paso atrás. Si veía que la cosa se ponía aburrida, ella ya entraba, ahí sí entraba ella como profesional. Pero ella buscaba que dieran espectáculo y eso por entonces costaba mucho. Ahora están muy acostumbrados y los artistas que van al Hormiguero saben a lo que van, a hacer un experimento, a hablar con las hormigas, pero hace 30 años eso era muy complicado. Lo sabían muchos artistas que a lo mejor venían de fuera. Por ejemplo, entrevistó a Mel Gibson para presentar una película, Eternamente Joven creo que era la película, y Mel Gibson se puso a ordeñar una vaca para hablar de la película. Es tremendo. Y ella aprovechó incluso para tocarle show. El trasero, efectivamente, era un show. Pero sin embargo aquí en España, sobre todo los actores y las actrices, no les gustaba demasiado. Y ella decía, pero si es que si tú vienes, juegas un rato conmigo, al final vas a vender claro, vas a vender tu película o tu libro, pero desde la alegría y desde la diversión, porque al final ella hacía entretenimiento. Entonces era una profesional y era muy inteligente y por eso era mucho más que una presentadora, porque además sus programas no es que ella llegara y se pusiera a presentar y se pusiera espectacular con su vestido, es que ella era la primera que llegaba a la oficina y en torno a su idea principal el resto del equipo, de sus guionistas, se ponían a trabajar. Por eso era el alma de sus programas y por eso todos sus programas tenían su nombre. En casa con Rafaela, Hola Rafaela, a las 8 con Rafaela, pero porque era una marca. Venga, 03 456. Pues
Pues es que es inevitable que, ya que hemos hablado de Pablo Motos y del hormiguero, yo no sé si lo ha dicho alguna vez Pablo Motos. Creo que si no lo ha dicho debería decirlo, pero es claramente un homenaje, por no decir un plagio, aquello de la tarjeta del hormiguero con el olor a Rafaela. Claro. No se había vuelto a hacer desde entonces. Sí, yo por eso digo que fue pionera en muchísimas cosas y entre otras cosas en esto de la llamada telefónica de Hola Rafaela. Además era impresionante porque ella además se ponía 30 o 40 minutos delante de una cámara, no necesitaba más, simplemente ella con un teléfono, con sus meteduras de pata con el italiano y con el castellano que la hacían tan especial y ahí nació esa forma y ese concurso. En Radio Castilla-La Mancha también lo hace Ramón, que dice bueno. Ramón, regálame el jamón, o sea que al final es una de las muchas cosas en las que ella innovó a nivel televisivo. Te voy a contar una anécdota que no tiene que ver, pero tiene que ver. Estábamos en casa, yo era un niño, y estábamos viendo La Rafaela, mientras cenábamos, ¿no? O ya habíamos terminado de cenar, no lo sé. Y entonces de repente Rafaela avisa, como Pablo Motos ahora, ¿no? Que va a llamar por teléfono, y en el momento en el que suena la primera señal de la tele, suena el teléfono de casa, de mi casa. Y entonces todos nos miramos, mi madre me dice, lo cojo, ¡cójalo! Y mi madre se levanta y va al teléfono y entonces descuelga el teléfono y claro, vamos a recordar que había que decir inmediatamente, ¿qué había que decir, Pedro? Hola, Rafaela. Y mi madre dice, hola, Rafaela. Y de repente, ja, se pone a reírse. ¡Ay, Rafael, perdóname! Un amigo de mi padre que se llama Rafael, pero fíjate qué casualidad. No era una broma ni nada, ¿no? Sí. Y por supuesto en la tele apareció otra persona que se Sí, llevaría sí, lo que sí. se llevase. Pero Es siempre que lo recordamos con mucha risa aquello. Es que era lo que conseguía, que toda la familia estuviera unida ante el televisor y que todos jugáramos, y que jugara nuestra madre, que jugáramos nosotros los niños, que jugara nuestra abuela. Y por eso Rafaela es un personaje tan transversal, porque conquistó a muchísimas generaciones, lo hizo a través de la música, pero luego a través de la televisión en esa década de los 90, en la que muchos la descubrimos. Yo descubrí a Rafaela realmente como presentadora. Claro. Y luego ya, como cantante, como te pasaría a ti, pues la descubrimos como cantante y ahí nos dimos cuenta que además era una estrella a nivel mundial. Entonces fue muy especial. Estamos hablando con Pedro Ángel Sánchez, que es el autor de un libro que acaba de publicarse hace poquitas semanas, que se llama Nada es eterno, salvo la carra. Pero él es locutor de Castilla-La Mancha Radio y trabajó en esta casa hace tantos años, que por allí andaba también este señor. Vamos a escuchar. Hola Víctor, hola Pedro. Qué alegría volver a encontrarnos, qué alegría ver que seguimos dedicándonos a lo que más nos gusta y bueno, sobre todo qué alegría que el motivo sea el libro que ha escrito Pedro sobre Rafaela Carrà, que tengo muchísimas ganas de empezar a leer, ya lo tengo, pero es verdad que como leo mucho se me van acumulando los libros y lo tengo ahí en cola. Pues mi primer recuerdo de Rafaela Carrà y de Pedro, pues yo creo que sería el mismo primer día que nos conocimos y que ya estábamos trabajando en la emisora. Yo creo que ya hablamos directamente de Rafaela Carrà, o sea, pondría la mano en el fuego. Y me sorprendió porque es verdad que era un artista que generacionalmente puede que no nos correspondiera. Porque no vivimos sus grandes éxitos en el momento, o sea, era de otra generación y me sorprendió alguien, pues eso, de mi generación que la admirase, que supiera tanto y hablara de ella con tanta pasión, que eso es lo que más recuerdo de Pedro, hablar de Rafaela con una pasión que te contagiaba y que hacía que la admiraras y que te gustara. Y gracias a Pedro descubrí esa faceta de Rafaela que está muy bien escrita en el libro por la investigación que ha llevado a cabo y que transmite, que yo creo que eso es imprescindible a la hora de recordar un artista, de todo el contexto de lo importante que es un artista en una época determinada. Y eso lo fue Rafaela Carrà y sobre todo lo fue en España. Otro recuerdo que tengo de Rafaela Carrà es que Pedro consiguió que en la emisora todos, había muchas peticiones del oyente. Entonces, cuando pedíamos peticiones del oyente, abríamos las líneas de teléfono. La sintonía que utilizábamos era la canción de Rafaela Carrà 0303456. ¿Que la acabamos de poner? Teléfono. Bueno, no sé si he dicho el título bien. Creo que sí. Si no, me corriges, Pedro. Y entonces, cada vez que abríamos líneas en la emisora, poníamos un trocito de esa canción. Empezó él a hacerlo, que fue muy divertido y creo que ya se quedó. Y es como una marca muy de Pedro y muy de aquella época.
Así que desde aquí gracias, Pedro, porque creo que es una labor tan importante que los propios fans y los propios admiradores que incluso hemos llegado a trabajar de esto y a dedicarnos a los medios, recuperemos toda esa historia y la contemos con tanta pasión. Creo que es tan importante que muchas gracias por haberlo hecho tú con Rafael Acarrá. Bueno, ¿quién es? Cuéntaselo a los oyentes. Mateo González, que fue también el locutor de esta casa hace también, pues, 21 años también. Mira, aquí estamos los tres unidos. Fíjate que además Mateo me escribió, en cuanto vio lo del libro, me escribió también para darme la enhorabuena. No recordaba lo de la sintonía del teléfono del 03. Es que yo llevo reivindicando a Rafaela toda la vida y por eso también ha sido un poco el motivo de escribir este libro, porque realmente creo que muchas veces nos hemos quedado con que Rafaela es la del Explótame, Expló y la de Hay que venir al sur, pero es que fue una mujer que hizo tanto por los medios de comunicación, por la música y por la historia de nuestro país y que influyó tanto a todos los niveles a la sociedad española, que era un poco también el objetivo de este libro. Y fíjate que yo siempre recuerdo que yo le hablaba a Mateo de Rafaela y Mateo siempre me hablaba de Michael Jackson. Porque, vaya dos, claro, vaya dos. Sentíamos mucha pasión cada uno por su intérprete y de hecho me acordé mucho de Mateo cuando murió Rafaela, porque cuando murió Michael Jackson, Mateo me decía, es que no te lo puedes creer, pero realmente es como si se hubiera muerto un amigo, porque él siempre, todos los días, consultaba la página web que había de Michael Jackson, las noticias. Dice, de repente es como si se me hubiera ido un amigo. Y a mí con Rafaela un poco me pasó un poco lo mismo, pero encima con la fortuna de haberla conocido y de haberla entrevistado. ¿No te lo esperabas cuando falleció? ¿No sabías nada? No. O sea, como todo el mundo. Como todo el mundo. Es que ni siquiera su familia sabía nada. En el libro cuentas muchas cosas. Bueno, primero, por comenzar, ¿no? El libro tiene un comienzo precioso. Me parece que haces un mapa generacional de una España que flipó, hay que utilizar esa palabra, cuando apareció Rafael Acarrá en nuestro país, en la televisión, porque me hace mucha gracia, además, tú que eres, y se nota que eres hombre de radio, hablas del programa de Elena Francis, que estaba en aquel momento todavía. Claro. Y claro, vaya cambio más radical. Es que imagínate, y yo quería poner en contexto, porque ahora muchas veces decimos, es que Rafaela era muy moderna, era muy inspiradora, era muy sexy, sí, pero es que lo era hace 50 años. Es que la primera vez que ella llegó a Televisión Española no había muerto Francisco Franco. Claro. Entonces, de repente, llega una mujer... Tú dices concepto extraterrestre, quiero recordar que sí, claro, es un extraterrestre. Era como una marciana, era un modelo de mujer que nada tenía que ver con la sociedad española. De hecho, sí que pongo en contexto, es que la mujer estaba destinada a poner el plato de comida a su marido en la mesa. La mujer se ponía a buscar trabajo y encontraba de sastra o de cocinera. En los bares te ibas a una tasca y solo había hombres. La única mujer que había estaba en la cocina trabajando. Entonces es muy importante poner en contexto cuándo llegó ella y lo que significó para la sociedad de nuestro país. Y por eso pongo en paralelo su carrera con la historia de España, porque curiosamente además llega, ya realmente cuando ella llega con los 4 especiales que ya nos da a conocer a Rafaela Acarrá en toda su dimensión, fue precisamente en el 76, acaba de nacer la democracia, y por eso también hago referencia a un escrito que hace Vilas, creo que lo hizo en 2021, y decía, se convirtió en un signo identitario de la democracia, de la recién nacida democracia en nuestro país. Dice, y era una mujer que nos enamoró porque evocaba la libertad que necesitábamos y que ansiábamos aquí en nuestro país. Claro. Entonces, realmente era una figura que simbolizaba perfectamente esos nuevos aires que necesitaba España. Y luego era muy valiente, era muy atractiva, aparte de una gran voz, era una tía muy atractiva, y de repente va y canta esta canción. Hay que venir al sur. Claro, esto, volviendo otra vez a aquella España gris de antes de la muerte de Franco y pocos años después, Rafael Acarrá llega y canta canciones como esta, tan explícitas, mucha gente se asustaría. Habría alguna señora o señor mayor que diría, Dios mío, como ahora con el reggaetón dirían, ¿no? Algo así. Efectivamente, seguramente, claro. Bueno, fíjate, donde se asustaron fue en Argentina, que el hay que venir al sur para hacer bien el amor, lo cambiaron por para enamorarse bien hay que venir al sur. ¿En serio? Claro, porque estaba la dictadura de Videla. Ah, claro. Entonces fue una de las muchas canciones que censuraron. También Lucas estuvo censurada porque hablaba de la homosexualidad. Es que fue una adelantada en todo. Y incluso habló del sadomasoquismo en una canción que no es nada conocida, que se llamaba Santo Santo. Entonces era una mujer, sí que es verdad que era muy atrevida, lo que pasa que en su caso
siempre fue muy irónica y lo hacía todo con mucha elegancia, de forma muy sutil. Entonces, aunque fuera muy atrevida, siempre lo hacía sin entrar en la chabacanería, que ella decía que eso no le gustaba porque entonces no le representaría. Tú puedes ser transgresor y puedes ser picante, pero siendo elegante, y yo creo que eso ella lo tenía, y por eso siempre cayó muy bien, incluso en el sector más conservador. Que, por cierto, hablas de política en el libro también, cuando jamás había hablado, o yo por lo menos no lo había leído o escuchado, de qué inclinaciones políticas tenía Rafaela Carrà. Cuéntanoslo. ¿Y cómo rascas ahí? Bueno, ella lo dijo en alguna entrevista, Sí, ¿no? en la revista Interview en su momento ella dijo, yo siempre voto comunista. Nunca se cayó, tampoco hizo bandera de ningún partido político, eso sí que es verdad, nunca dijo yo soy de este partido o de otro, tampoco había que ser muy inteligente para saber cuáles podían ser sus ideales. Pero sí que es verdad que ella siempre mantuvo mucho respeto por todo tipo de ideología en sus programas. Lo mismo entrevistaba a Santiago Carrillo, que llevaba a Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco, que hablaba con Cristina Almeida, que con Celia Villalobos. Ella siempre mostró mucho respeto por todas las ideologías. Lo que pasa que decía, sí que es verdad que por mi posición social debería estar de parte del poderoso, porque no hay que olvidar que fue la mejor presentadora pagada en Europa en la década de los 80. Rafaela Carrà era multimillonaria, pero siempre decía, lo que pasa que no puedo evitar estar del lado del trabajador. Y de hecho en el libro se reflejan varios capítulos de cómo se mojó por muchos de los compañeros que trabajaron con ella aquí en Televisión Española, por los que luchó para que tuvieran un sueldo, el sueldo que se merecían o la categoría profesional que se merecían. Entonces siempre estaba del lado fue coherente, del más necesitado. Que muchas veces las incoherencias en política son muy penalizadas, ¿no? Me he acordado también de otro comunista confeso como Paco Raval, que ahora desgraciadamente está otra vez muy de actualidad porque en Alpedrete, vamos a contarlo, este fin de semana, por cierto, se ha reunido mucha gente para apoyar a Teresa Raval, porque han quitado la plaza de Paco Raval y de Asunción Balaguer, un centro cultural. Paco Raval decía con mucha gracia, cuando le acusaban de ser millonario, ¿no? Dice, yo claro que tengo dinero, soy millonario, pero no soy gilipollas, claro, decía Paco Raval, y soy comunista, sí. Bueno, se puede tener dinero y tener unos ideales y seguir defendiéndolos, aunque tengas una posición social que te has ganado a base de trabajar. Enrique del Pozo, al que has entrevistado muchísima gente en el libro, pero te cuenta algunas anécdotas que a mí me han impresionado, como por ejemplo que tenía un corazón muy grande. Esto evidentemente no lo contaba nadie porque no se tenía que contar, pero creo que hay un momento en el que Enrique te cuenta una anécdota de un señor que veía siempre malviviendo en la calle, quiero recordar, sí. y ella tenía detalles con él, ¿no? Sí, ella vivía en el Eurobuilding, porque era donde siempre se hospedaba, y llegó un momento dado en el que el hotel vendía habitaciones y decidió hacerse con dos. Ella las unió y ahí era donde tenía su residencia en España. Y en ese hotel, a las puertas, pues durante varias semanas había un señor que evidentemente estaba pasando necesidades, y un día estando con Enrique del Pozo dice, esto te lo puedo asegurar. Porque lo he visto yo, ¿no? Sí, porque lo he visto yo, y bajó con un sobrecito con comida. Y bueno, de estos capítulos hay varios, porque se portaba muy bien con sus compañeros de profesión, pero incluso con muchos de los invitados de sus programas que iban con necesidades. Estaba ella pendiente. Desayudó. Y eso se cuenta, y no se había contado nunca, y se cuenta también en el libro. Venga, mamá, dame 100 pesetas. Venga. Déjame compartir contigo algunas notitas de voz que nos llegan al 611-446-346. ¿Hola? Hola, querido Pedro Ángel, soy Nora de Almansa. Qué alegría me da poder felicitarte y darte la enhorabuena por esa primer biografía de esa italiana que te conquistó a ti y nos conquistó a todos, conquistó a todo el mundo. Y la verdad que es un placer poder leer cada noche o en cada momento tu libro, Nada es eterno salvo la Carrà. Sabes muy bien que te sigo desde hace muchísimos años por todas las radios que has estado, y actualmente soy una fiel oyente de tu programa que tienes en Radio Castilla-La Mancha, La Tarde Suena Bien. Así que, Pedro, ¿qué decirte? Que te deseo lo mejor porque te lo mereces, porque eres
una gran persona, un gran profesional y se me alegra el corazón de que todo te salga como te está saliendo, porque eres merecedor de eso y mucho más. Un gran abrazo. Qué grande, Nora. Nora, que es una fiel seguidora de Sol Radio y de La Tarde Suena Bien en Radio Castilla-La Mancha y siempre está pendiente de todo. Ella era muy fan también de Rafaela. En algún momento me contó que se llegó a poner el pelo como Rafaela en los 80. Mucha gente, muchas mujeres, claro. Era Claro. el corte de pelo de Rafaela, de la Carrá, ¿no? Claro, imagínate, además en los 80, que en Argentina fue un auténtico fenómeno social, Rafaela, imagínate. Que no te pongan por la mañana en Radio Castilla-La Mancha porque No Nora... vamos a hacer la competencia. No, yo sé que Nora te escucharía a ti. Bueno, hacemos una emisión conjunta, algo tenemos que hacer. Y tenemos los podcasts ahora mismo, todo puede ser. Déjame preguntarte por los oyentes. ¿Qué son los oyentes para ti? Tú eres hombre de radio, eras un muchachín cuando te pusiste delante de un micrófono por primera vez. ¿Qué son los oyentes para ti? Los oyentes son familia. Es que yo muchas veces se lo digo a ellos, digo, si es que muchas veces tengo más contacto con vosotros que con miembros de mi familia, porque son personas que están ahí día tras día, que hagas lo que hagas, te apoyan. Yo ahora lo he comprobado con la publicación del libro. Están todos al lado, están viviéndolo como si fuera algo suyo, están felices por verte en un medio, en otro. Son familia y son los que hacen la radio con nosotros. Yo solamente puedo hablar de estas cosas contigo y con Mateo y con algún compañero más o compañera de la radio que ha vivido ese cariño mutuo que tenemos con los oyentes, ¿no? Y que hay veces que a mí me pasa, no sé, a ti te pasa también, ¿no? Que llega tu cumpleaños y algún amigo tuyo de toda la vida se le ha pasado y no te ha felicitado, pero te ha felicitado media España entera, ¿no? Efectivamente. Y es muy fuerte esto, Pedro. Es tremendo. Es la magia de la radio y es la magia de la radio también en directo, que yo sé que los podcasts están muy bien y me parece que es otro medio de comunicación fantástico, pero a mí me parece que hay una gran diferencia entre los podcasts y la radio. La radio tiene el directo y el directo te permite que tú estés haciendo un programa y que pase algo y que de repente lo interrumpas para dar paso a lo que esté ocurriendo o para que el sentir de la gente, si ha ocurrido algo, te lo transmita a través de sus notas de voz, de sus mensajes, de ese contacto diario. Pero sobre todo, Pedro, yo tengo que poner en valor el estilo de radio que tú haces y que yo me siento deudor porque lo aprendí de ti. Muy humano, sé que estos son tópicos, lo sé, pero es un estilo de radio muy humano. Yo, también mucha gente que nos rodea, y tú también te pasará lo mismo, se sorprende de que sepamos nombres, apellidos de gente, que estemos pendientes, que si alguien nos cuenta que alguien está malo, estamos... Sé que queda un poco buenista a lo mejor contar estas cosas, ¿no? Pero yo eso lo vi de ti. Yo me acuerdo en aquella época que a lo mejor entre canción y canción estabas hablando un rato con algún oyente que a lo mejor solamente quería saludarte y tenías la paciencia infinita de estar al lado de esa persona, que es algo que no es viable, por cierto. Sí. Aprovecho para decirlo a nuestros queridos oyentes, tenemos que estar pendientes de la emisión. Claro, es muy complicado. Pero tú lo hacías, tío. Sí, pero porque creo que al oyente hay que cuidarlo, porque al final tú creas también un vínculo, sobre todo cuando trabajas incluso en radios más pequeñas, a lo mejor en una radio nacional, que creo que también se puede hacer, pero bueno, dependiendo del tipo de programa, si tú eso lo cuidas, ellos te van a cuidar a ti y eso van a hacer que se fidelicen a tu programa o a tu persona. Y es verdad que todos pasamos por días buenos o malos, pero esa palabra de atención que mucha gente necesita porque te está escuchando y que para ellos eres muy importante, hace que crees un vínculo mucho más allá del vínculo radiofónico. Y fíjate que yo esto lo comparo mucho, una vez entrevistando a Camela, me lo decían, y me lo decían muchos de sus seguidores. Cuidan mucho a sus seguidores. Si tienen que estar después de un concierto saludando una hora a la gente que han ido a verlos, los saludan. Y por eso Camela, por ejemplo, es un grupo que tiene a tantos fans desde hace tantos años y no se han ido. Claro. Pero porque los cuidan. Entonces, los tenemos que cuidar igual que ellos nos cuidan a nosotros y al final lo haces con todo el amor del mundo. De lo que se siembra se recoge. 21 años han pasado desde la última vez que Pedro Ángel Sánchez, que repito, está aquí porque ha publicado Nada es eterno, salvo la Carrá, se fue de esta emisora, de este dial por el que lo estáis escuchando ahora mismo, y hay mucha gente que se acuerda de ti. Hola Pedro, soy Juli de Nombela, amiga de Leo. Este verano, si Dios quiere, voy al pueblo y te escucharé y a ver si tenemos ocasión y vamos a verte, Leo y yo, y me firmas el libro ya de paso, ¿vale?
muchísima suerte con el libro y un abrazo muy grande y a ver si este verano nos lo podemos dar personalmente. Un beso grande, grande. ¿Cuánto tiempo sin escuchar a Juli? Fan de Amaya Montero, además. Sí, señor. Y que coincide contigo en persona, que eso es una suerte, hombre. Sí, sí, sí. Qué majas y qué maravillosas. Son estupendas, son estupendas. ¿Ves? Pero son oyentes de hace muchos años y además ella también muy seguidora de Sol Radio, que al final, si no es en una emisora, es en otra, pero están ahí y es un placer siempre escucharlas. Hemos empezado con Mateo y la siguiente oyente se ha acordado de los dos, de ti y de Mateo juntos, como me pasa a mí también. Es veterana, entonces. Víctor, buenos días. Buenos días por segunda vez. Mira, te cuento. Yo descubrí Radio Sol 21, que así se llamaba, cuando estaba Pedro y Mateo. De los demás no me acuerdo, pero de esos dos sí me acuerdo, cuando estaban los dos. Y me encantó tanto la emisora que aquí sigo. Ahora con Sol Radio. Así que yo recuerdo y le mando un saludito a Pedro. Si fue el que te enseñó a manejar los micrófonos y todo, pues buen maestro tuviste. Bueno, un besito y recuerdos para él de Consuelo, ¿vale? Consuelo, Hola, guapo. Qué bien escucharte tantos años después también, ¿eh? Tú fíjate que yo di el relevo a Víctor Alfaro. Claro, que era lo primero que hacías en radio, ¿no? Lo primero. Bueno, sí, porque estuve en Onda IMF, que era la radio del ayuntamiento, haciendo prácticas y una beca y tal. Y sí, efectivamente. Claro, eso es. que tú dices, tú eras muy maestro, pero si yo era un niño también, yo no sabía nada de la radio tampoco. Bueno, pero para mí, yo te estuve escuchando primero por la radio un tiempo para saber el estilo que se hacía en Radio Sol y después estuvimos por lo menos 2 meses que me estuviste enseñando pues a utilizar todo, aquel listado que teníamos, ¿te acuerdas de las canciones que se utilizaba y tal? Con las categorías musicales, ¿no? Sí. Madre mía, cuántos años. Un montón. Te manda recuerdos Luis Gutiérrez Serantes también. Anda, un abrazo muy fuerte para él. Que coincidíais también en la radio muchas veces. Sí, que hacía un programa de zarzuela. Eso es. Sí, él estaba por entonces también en Televisión Española. Claro. Sí. Bueno, pero fíjate, es verdad lo que decía Mateo, que han pasado 20 años y aquí seguimos. Aquí seguimos. Eso Somos supervivientes porque es muy complicado mantenerse en esta profesión. Yo tengo a muchísimos compañeros con los que he trabajado en diferentes medios y es muy difícil seguir aquí. Así que somos ¿Por qué no nos dedicaríamos Víctor, a la informática, Pedro? ¿Verdad? Sí, pero bueno, somos unos afortunados y nos lo hemos gusta ganado. Nos gusta tanto esto. Efectivamente, que esto no es regalado porque también hay que aguantar mucho. Claro que sí. Hay que pasar por varias etapas y... Cuéntame para terminar, ¿cuál es el pasaje, cuál es el capítulo que más has disfrutado escribiendo de Nada es eterno salvo la carrera, que por cierto ya lo has presentado 17 veces, lo vas a seguir presentando, ahora cuéntame si vas a estar en alguna feria del libro. Pues vamos a estar en la Feria del Libro de Madrid el 1 de junio con una librería que ahora mismo no recuerdo, pero vamos a tener varias fechas, en la Feria del Libro. Nos vamos también a Badajoz el día 25 de mayo y bueno, todo lo que empecemos a cerrar desde ahora, porque ahora hemos estado promocionándolo, pero ahora realmente llegan las presentaciones y ojalá que por muchas ciudades de España. Y el capítulo que más he disfrutado, pues es que he disfrutado todo el libro. Yo lo escribí un poco sin saber si la vida de Rafaela iba a dar para tanto, porque al ser admirador sí sabía varias teclas en las que tenía que tocar, pero no sabía si daba para tanto. Bueno, daba para un libro, para 2 y para 3. He disfrutado sobre todo, más que de un capítulo, de los testimonios, de las vivencias de cada una de las personas que formaron parte de su vida a nivel personal, porque eso me ha permitido descubrir cómo era la Rafaela Carrà que no conocemos y que estaba detrás de los focos. Y sobre todo me ha gustado mucho descubrir que no estaba equivocado admirando a una persona como ella. ¿Sabes? Porque podía... Hombre, yo me imagino que tú has estado descolocado, porque todos tus compañeros, amigos de tu época no tenían tanto en común con Rafaela Carrà, me imagino, ¿no? Pero equivocado no lo has estado nunca, estoy seguro que no has pensado eso. Sí, no. Porque si a ti te mueve algo, ¿qué más da que los demás no les mueva? Sí, no, pero ¿no? Que no estaba equivocado en el sentido que a lo mejor a nivel personal hubiera sido una persona que no merecía tanto la pena. Entiendo. Que esto puede pasar. Claro, muchas veces mejor no te acerques a los ídolos, no los conozcas, no los entrevistes, o porque a lo mejor es una persona que dejaba mucho que desear, pero afortunadamente creo que era una persona íntegra y que esa luz que desprendía sobre un escenario
esa luz también la tenía a nivel personal. Prólogo de Jorge Javier Vázquez. Uh-huh. ¿Y el próximo libro de Mónica Naranjo? Bueno, Mónica Naranjo está entre los testimonios. Le tengo que mandar un regalo a Mónica porque a Mónica le dije, Mónica, dame tu dirección para mandarte el libro. Y me dijo, no, los libros a los amigos se los compra. Y se lo compró, me mandó la captura de pantalla. Dice, ya tengo mi libro para leérmelo. Pero le tengo que mandar un detalle. Y claro, tengo que pensar qué detalle le mando, que creo que sé cuál va a ser. Y le voy a decir, ojalá el próximo libro sea la biografía de Mónica Naranjo, pero contigo, claro, contigo. Con el testimonio de primera mano. Lo veo complicado, pero bueno, no sé por dónde tirará esto de los libros. Ya me aconsejarás tú, que llevas unos cuantos escritos. Pues nada, es seguir, es no perder seguir, la costumbre. ¿No? Pero lo de la biografía, Estela, eso es otra cosa. Sí, ¿no? Eso es lo mismo que hablábamos de que solamente entre locutores podemos entender ciertas cosas. Sí. Hacer la biografía de alguien lleva un trabajazo de documentación, de colocar el puzzle, claro, de darle un poquito de un matiz interesante. Pero la satisfacción es muy importante. Sin sí. duda. Y yo creo que además, como algo paralelo a la radio, tú lo sabes bien, yo creo que es algo muy especial porque te da muchas alegrías, te permite conocer a mucha gente. Claro que sí. Te permite adentrarte en otros mundos, en otros universos. Entonces es muy, muy interesante. Pues que este sea el primero de unos cuantos más. Ojalá. Pedro Ángel Víctor Sánchez, un honor. Gracias por acompañarnos y elígeme tú la última canción de Rafaela Carrà, que puede ser tu favorita, que me has dicho antes, sí, o la que te dé la gana. Venga, pues Yo no sé vivir sin ti, que es una balada de esas preciosas para reivindicar a la Carrà en toda su dimensión. Hasta la próxima. Gracias, Víctor.